Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión, como muchos de ustedes nos lo pidieron demasiado en los comentarios del programa anterior, así pero sin parar, pues decidimos platicarles rápidamente algunos tipos de adivinaciones que existen en el mundo. Son sistemas adivinatorios que no dejan de ser muy interesantes y que algunos te pueden dejar con la boca más que abierta, yo diría casi en un nivel de impacto impávido. Cara, esas palabras domingueras son geniales. Y comenzamos por mi querido Master Len, que nos va a contar la primera, que se llama, ¿cómo se llama? De acuerdo aquí a los escritos del Mar Muerto, la primera se llama la somancia, que es una práctica adivinatoria que se basa en la observación del comportamiento y las características de los animales para obtener información sobre el futuro. Se cree que esta práctica era utilizada en la antigua Grecia y Roma y se menciona en algunos textos de esa época. Aristander fue un famoso adivino y astrólogo de la antigua Grecia que vivió en el siglo IV a.C. Es conocido por haber sido el adivino personal de Alejandro Magno, quien confiaba mucho en sus predicciones y consejos. Se dice que Aristander predijo el éxito de sus campañas militares de Alejandro y también interpretó los sueños de este rey. Esa me recuerda un poquito las constelaciones familiares con caballos, por ejemplo. Ah, sí, hay constelaciones. Sí. Sí, es que realmente ahorita nos vamos a dar cuenta de que existen artes adivinatorias, pero así extrañísimas, pero que han funcionado y que se han utilizado a lo largo del tiempo. Seguimos. Astrología Nagen y Astrología Naje. Dije mi nombre. Ya me conocen, el Alejandro de Camino a la Gnosis. Listísimo. La agarré de bajada, la agarré de bajada. Ok. Bueno, lo más importante aquí es, por ejemplo, estamos hablando de oráculos y estamos hablando que el oráculo puede ser la misma persona que tiene esta capacidad para brindarle a los demás, tener la capacidad de esclarecerles lo que está escondido, pero también el oráculo se le puede llamar a la mancia. La mancia es la técnica o los elementos que utilizamos para poder adivinar. Y bueno, por ejemplo, en los egipcios, la parte de la somancia tenía que ver con los gatos. Están presentes en esta cultura y entonces de acuerdo al comportamiento de los gatos se manejaba esto. También en Grecia, ahorita que lo comentabas, Aristander, que decía que un día Alejandro Magno, ¿no?, que estaba ahí y pasó como un avechucho, no sé, creo que era un águila. Ajá, y eso le marcó, como tú decías, que nos hiciera. Los perros también de lo del temblor, ¿no? Cañón. Menciónalo si quieres. No, sí. Bueno, que también podríamos ir dentro de la somancia, que los perros también se tiene identificado, que cuando ladran, de cierta forma, están anticipando un temblor. Y aprovechamos en la somancia, que tiene que ver con la... Bueno, somancia, porque, por ejemplo, los gatos y los perros tienen la capacidad de ver a lo mejor energías o espíritus o presencias que los humanos no tenemos, y que digamos que cuando se planeaba una guerra o se quería hacer algo en específico, eran estos seres los que nos platicaban cómo andaban las energías alrededor de nosotros. Y te lo paso. Venga. Bueno. Otra, por ejemplo, que diga. No, es que iba a decir que podría ser que para la Fundación de México, Tenochtitlan, pues hicieron somancia, ¿no? Claro, pidieron el águila. Somancia. Cañón. Somancia. Muy cierto. Otra que en mi vida había escuchado el término se llama agaltomancia. Sí. Y la agaltomancia es una práctica de adivinación que se basa en la interpretación de las imágenes o figuras talladas en estatuas o imágenes religiosas. Se seleccionan estatuas o imágenes religiosas y se examinan detenidamente sus detalles, formas y simbolismos. Estos elementos se interpretan como símbolos o señales que pueden proporcionar información sobre diferentes aspectos de la vida. Pero en general la agalmatomancia implica observar estatuas y buscar detalles o imágenes que puedan tener algún significado, que también pueden combinarse con otros elementos como las cartas de tarot o runas para obtener una interpretación más compleja. Es decir, en esta técnica lo que se hace es que, bueno, eligen una estatua y empiezan a buscar algunas grietas, algunos colores, algunas cosas que pues sirvan como adivinación para aquello que quieren ver que suceda en el futuro. Muy interesante, muy loco este multiverso y esta técnica de la agaltomancia. ¿Cómo dijiste? Agaltomancia. Interesante. Y a mí me toca contarles algo sobre otro método de adivinación que también desconocía, que se llama taseomancia. La taseomancia. Que es una forma de adivinación que utiliza las hojas del té o los pozos de café. Pues no sabía que se llamaba así. Taseomancia. Es la lectura del café, entonces, la famosa lectura del café,
patrones y poder predecir el futuro. Es una práctica similar a la lectura en la que se interpretan la forma y los patrones dejados por el café en una taza. Esto también ocurre con las hojas del té y también con raíces antiguas y se ha practicado en diferentes culturas a lo largo de la historia. Ha sido una práctica principalmente común en China durante siglos y se cree que se originó durante la dinastía Tang del 618 al 907 después de Cristo. Se popularizó durante la dinastía Qing. Bueno, y también está Turquía. Sí, es que bueno, toda esa parte, sí, ¿no? Se observan formas, se observan posiciones, se observan patrones dentro de estos dibujos que se van creando y cada forma tiene un significado simbólico que el vidente puede interpretar de acuerdo con un sistema de símbolos tradicionales. ¿No? Está muy interesante ese modo de adivinación. ¿Sigo yo? ¿O ¿Sigo yo? Ah, pues bueno, pues yo les voy a platicar de una muy interesante que en mi vida también había escuchado, pero que a lo mejor sí habíamos escuchado, pero no la comprendíamos. Y esto es ni más ni menos que la famosísima aereomancia. En la aereomancia, de lo que se trata es de que la persona, el adivinador, el brujo, el hechicero, lo que sea, lo que hace es que observa el cielo, el firmamento, y a través de las nubes y la posición de las nubes y las figuras, intenta adivinar qué es lo que va a pasar. Entonces tú llegas y le dices, oiga, ¿cómo me va a ir en el trabajo? Y el señor voltea a ver las nubes, y si de repente ve una nube muy bella, dice, no hombre, todo perfecto, y es probable que te diga también, hay una güera, y entonces pues ahí es simple y sencillamente leer lo que está en las nubes. Aeromancia, grábensela muy bien. Ya olvidé nada más para decir, yo también he escuchado que una técnica... ¿no? Que una técnica de aeromancia también, que he escuchado, a ver si ahí me corregirán, pero es que, por decir, tú pones un vaso con agua, lo tienes en algún lugar, lo sacas a la calle para que le pegue el airecito, y entonces alguien pregunta algo. Si este vaso con agua genera burbujas, quiere decir que sí va a suceder lo que preguntaste. Pero puede ser como aguamancia. Pues yo había escuchado que era eso, pero bueno, a lo mejor aguamancia. No, pero va usted. Ok. Entonces vamos a poner ahorita la antropomancia. Esta a mí me parece fascinante porque... perdón, sí, cierto, perdón. Esta a mí me parece fascinante. La antropomancia, perdón. La antropomancia... Fíjate, la antropomancia hasta la fecha la utilizamos hasta en una forma científica. En lo que vemos en criminalística como la lectura de rostro, por ejemplo, se dice que tenemos tenemos 10,000 microexpresiones en nuestro solo rostro, y los chinos ya hablaban de la lectura del rostro. Un ejemplo, se decía que el nivel de bondad o no bondad de una persona se veía por el tamaño de sus orejas, de la forma de los labios, más allá de la cuestión racial, pero sobre todo en la antropomancia se decía que nos iba a reflejar por ejemplo, datos que tú querías ver. Es decir, si la persona tenía una duda, el oráculo de alguna manera veía tu cuerpo y te decía, no va a pasar, sí va a pasar. Yo sé que te decía, ponte a dieta, no te pongas a dieta. Bueno, a mí siempre me dicen, pero yo pienso que no están en lo correcto, ¿no? Entonces, en la antropomancia viene con todas las partes del cuerpo. Es leer el cuerpo. Es leer el cuerpo, pero fíjate qué loco está esto, porque abarca desde la parte externa, lo más visible, hasta también otra subdivisión que tiene, que son leer cuando se muere un cuerpo, los intestinos y los órganos. Órale. Entonces las primeras autopsias tenían que ver, se murió nuestro pariente, tenemos la duda de cómo va a ser el bienestar de la familia, y se veían los intestinos, se veían los órganos. Vamos a ver cómo va la herencia. Y en otra... Ahí se ve que me dejó a mí todo. Así. Sí. No, y en otra te voy a decir algo. Por ejemplo, hay una lectura de la parte de atrás de los seres humanos, de las pompis en medio, así. Es que no sé, no la voy a regar yo aquí. Claro. Y también había una lectura de eso. Claro. Me pareció súper interesante. Es como, tenemos dudas, a ver, tío, ponte para que nos conteste, ¿no? Exacto. Sí. ¿Qué nos dice el asterisco? Ahora sí que, ¿qué nos dice el asterisco? Exactamente. Yo diciendo abajo y... Pues, adelante. Bueno, pero sí, yo quiero decirles un método de adivinación que me gusta mucho, que es un método de adivinación prehispánica. Por cierto, toda esta información que les estamos proporcionando viene de la Najepedia. La Najepedia, así es que si algo está mal, reclamen a la Najepedia. Exacto. No es cierto.
Pero está muy bien hecha. Sí, no, ya lo estoy viendo, está súper detallada. Vamos a leer entonces que existía en la edad prehispánica, en la época prehispánica, una adivinación que se hacía con el maíz. Bueno, sigue existiendo. Sigue existiendo, ¿no? Pero Siguen aplicando. sí, y que sobre todo lo hacían los mayas, los aztecas, los zapotecas, y es una forma de adivinación que se basa en la interpretación de los patrones y formas que se encuentran en las mazorcas del Híjole, maíz. Qué chulada. La o sea, granomancia. La granomancia Sí, viene sí, siendo. Dice que en la práctica se toman varias mazorcas de maíz y se observan detenidamente los granos y las formas que se encuentran en ellas. Se cree que estos patrones pueden revelar información sobre el futuro, como eventos importantes, decisiones que se deben de tomar o incluso mensajes que venían directamente de los dioses. Entonces imagínense, está bien interesante. Los adivinos que practican esta forma de adivinación son conocidos como Tlacatecatl Como tú te en la cultura azteca y Tontli en la cultura maya. Estos adivinos tienen un conocimiento profundo de los símbolos y patrones del maíz, así como de las tradiciones y creencias que están asociadas con ellas. Es importante destacar que esta práctica se considera parte de la cosmovisión y la espiritualidad de estas culturas, y no está respaldada por evidencia científica. Sin embargo, sigue siendo una parte importante de la identidad cultural. Bueno, pero ya para no seguir leyendo, que aquí me la estoy volando con tanta lectura, pero pues es para que tengan más información, porque realmente está muy interesante todo esto. Pero bueno, como vemos, forma parte de muchísimas culturas, y algunas están asociadas con cosas muy importantes para esa cultura en específico, como lo vemos, que en este caso es el maíz. Sí. La granomancia. La granomancia viene siendo. Lo que viene siendo. Ya habíamos mencionado en el programa pasado el del cacao, ¿no? Que también utilizaban el cacao. Es parte de la granomancia. La semillamancia. Aquí dice adivinación IFA, en la Najepedia dice adivinación IFA. Que sí, IFA. Ajá. Y es la adivinación por medio del tabaco, Una clásica. que también ha sido utilizada como una forma en ciertas tradiciones espirituales y culturales. En algunas culturas indígenas de América Latina, como pueblos mayas, los pueblos indígenas de la selva amazónica, se utiliza el tabaco como una herramienta para conectarse con los espíritus y obtener una guía espiritual. La adivinación con el tabaco generalmente implica el uso de un cigarrillo enrollado en la mano, conocido como puro o cachimbo. Y esta persona realiza la adivinación tomando una bocanada, y sí, yo me acuerdo que en algunos casos veían diferentes figuras, y estas figuras también no solo con el tabaco, sino con el humo del fuego, ¿no? De la leña también, ¿no? El mapacho es otro tabaco de la selva amazónica. Entonces, a través de esta práctica, pues por medio del humo, podían ellos distinguir diferentes cosas del acontecer, ya sea presente o futuro también, ¿no? Ahí viene la de las runas. Pues el clásico de las runas, pues ese ya casi, bueno, es muy raro que alguien no se la sepa, pero pues sí es este sistema vikingo antiguo de lectura a través de las runas. Existe también la famosa, no quedan 50, la famosa numerología, y esta implica pues el estudio del futuro a través de los números, que también es muy interesante. Pero como podemos ver, existen un montón de técnicas de adivinación, y como diría Master Len hace rato, prácticamente todo en este mundo puede ser usado para la adivinación. Como dijimos en el programa pasado, pues recuerda siempre que el poder está dentro de ti, y tú eres quien decide si alguna de estas mancias es real o no es real, existe o no existe. Y con esto voy cerrando mi parte, y muchísimas gracias por escuchar a estos 4 locos que están para el manicomio. Aplausos. Ok. Sí, el manicomio. Sí. Rapidísimo. Ok, hay una que se llama acutonancia, que tiene acutonancia, que es como de acupuntura, haz de cuenta, que tiene que ver con los alfileres. Entonces voy a decir varias porque por alguna razón no es bien aquí en el resto de los apuntes. La rosamancia. De las que tú quieras, ¿no? Pero fíjate, una muy importante. Las damas chinas también tienen una connotación de oráculo. Es decir, cuando tirábamos los palitos chinos así, ¿te acuerdas? Así que quedan como... Ajá. Se leen los palitos. Por ejemplo, una forma de hacerlos con alfileres, ya más en Occidente, donde pones un platito, avientas los alfileres y les pones después agua. Como queden, hay unos ciertos patrones. Hay otra que tienen que ver con la pirotecnia, bueno, con lo del fuego, ¿no? Que vas leyendo, por ejemplo, actualmente lo hacen mucho a través o de las velas o de los cerillos. La vela es sí, una específica. Ceromancia. Sí.
Entonces, y en esta forma, por ejemplo, con los cerillos lo puedes ver, con los alfileres lo puedes ver, están las bolas de cristal, están los espejos, que además de ser portales muy importantes, también contestaban preguntas, como en Blancanieves y Maléfica. ¿Tú lo has hecho? ¿Sí le has dicho espejitos? La verdad sí, pero para la reencarnación cuando estaba chavo, ¿Y sí, si como te no. contestó? ¿Sí te contestó? Pues me asustó muchísimo salir corriendo, pero yo creo que sí me iba a contestar. Nomás que no me quedé. Ya no esperé. No me esperé. Entonces, aquí para mí lo importante es que cualquier cosa con la que tú pongas atención, que lo hemos estado mencionando, tener esta actitud de silencio interior para poder darle respeto a leer las señales de la vida. Por ejemplo, hay otra que tiene que ver con cómo se mueven los árboles a través del viento. Y lo que hablábamos al principio de en Egipto, cuando están las grandes esculturas, por ejemplo, si pasaba algo, imagínate que estaba la escultura y pasaba un pájaro, o estaba la escultura y pasó una sombra, se hizo por el cambio de nubes. Entonces, realmente, como tú lo decías también, con las flores, con todo lo que tú quieras, puedes hacer una mancia. Lo importante es la actitud de respeto, porque te estás conectando con la fuente, y la actitud de servicio y no de sobrecontrolar a los demás a través de la mancia. O el ego, ¿no? Mire latino. Adiviné. Exactamente. Entonces, por ejemplo, pues tenemos, se mencionó el I Ching, las cartas, etcétera. Dadomancia. Dadomancia, no, también. Y ahí te va la otra, que a lo mejor se llama como tú dijiste, la de los granos, que se aventaban el frijol. Sí, granomancia. Granomancia, y también los patrones que se hacen sobre la tierra. Entonces, bueno, bottom line de todo esto, hay muchas formas de ver las señales de la vida. Lo importante es qué es lo que estás preguntando. Si estás preguntando para que te resuelvan la vida o estás preguntando para que la fuente te dé cómo desarrollarte mejor espiritualmente. Y creo que esa es una actitud de respeto para estar con las mancias. Aplausos. ¿Aplausos? Aplausos. No, sí, miren. Qué bárbaro, ¿no? Estoy súper ejecutivo. Ya no hay más en la Najepedia. No, ya no hay Najepedia. No, Perdón, bueno, pues me aventaré unos ahí del ronco si lo encuentro pecho. te lo paso, espérame. Ahí le va uno, por decir también, algunas prácticas que también no han sido vistas muy bien durante el tiempo, pues la nigromancia, ¿no? Que es el invocar espíritus para Pero ahí hacer estás adivinaciones. Ah, claro. Sí, Aquí si hay estás una que no se ha adivinando. dicho si quieres también. Hepatoscopía. Sí, bueno, pero es que sin, bueno, fíjate, estaba viendo esta que dice hepatoscopía, que está muy interesante, que se basa en que ver cómo está el aspecto de los órganos de animales sacrificados. Ese es común también en Perú con los cuyos, pobrecitos. Igual, pues sí, Pero qué gachos, los ¿no? matan y los leen y está feo. Pero Sí, también en Cuba, ¿no? También lo hacen, de leer los órganos de algunos animales muertos, ver las entrañas y todo eso. Sí, digo, algunos no están tan padres, digo, cada quien que escoja y que No están tan padres. Bueno, no están nada padres. Pero bueno, existen muchísimas, como bien decía Masternaje. A mí una que me llama mucho la atención es la geomancia. La geomancia que, bueno, puede ser utilizada de diferentes formas, pero algunos la utilizan y la mezclan con algunas otras cosas. Pero, para ponerles un ejemplo, y algunos lo utilizan así, es utilizar algunas rocas, lanzarlas y ver la posición que van indicando, las huellas que va dejando cada una de las rocas, y con eso determinan o definen alguna pregunta que se haya hecho, alguna adivinación que quieran. Es algo muy interesante y fue una de las más importantes en la Edad Media, ¿no? La geomancia. Y ya sería todo de mi parte, espero que les haya gustado mucho. La Najepedia está muy interesante, como ven. Que estuviera completa. Estaba muy completa, muy completa, me gustó a mí mucho. Aplausos. Puedo decir algo rapidísimo para Adelante, quitarme la adelante. espinita, pero primero aplausos a Lenny. Eso, Y ahí te va. Rapidísimo, nomás para poner una prueba, así un botón. Cuando se leen las velas, por ejemplo, se checa el color de la vela, la forma de la llama, la forma en que se derrite la cera y los restos de la vela. Lo más importante de las mancias es que tienen contacto con la energía de la persona que está pidiendo esto. Y por ejemplo tenemos los caracoles también, tenemos por ejemplo las estelas del mar, el café que lo dijimos, ¿qué más así? ¿Le va a dejar algo a Master Richard? Sí, perdón. No, está bien. Yo me estaba acordando también de, desde el punto de vista chamánico, están los augurios, por ejemplo, ¿no? Que eran eventos que ocurrían, o eventos que ocurren, por ejemplo, con ciertas aves o ciertos animales. Por ahí se usaba mucho el cenzontle o los cuervos. Entonces, si de repente aparecía algún cuervo o alguno de estos animales muy, muy específicos en algún evento, se consideraba
que iba a ocurrir algo determinado, y los chamanes pues sabían leer perfectamente bien qué es lo que podía ocurrir, ¿no? Porque los chamanes, recordemos que tenían acceso directo a estos campos de información o al poder, como ellos le llamaban también, que les compartía de alguna manera un atisbo del futuro inmediato, ¿no? O de un acontecimiento próximo por medio de estos augurios. Entonces me hace bien interesante esa parte chamánica, ¿no? Y yo con eso me despido. Soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Veo muy buen augurio, buen augurio sus palabras. ¿Algo quiera decir antes de cerrar, mi querido Masternaje? Lo veo como que anda prendido. Rapidísimo. Como muy inquieto. Ay, sí, perdón, Como es que me da preocupado. pena porque pues yo, o sea, por alguna razón no vienen los demás, pero ahí viene. Una que hacemos todos, y nos encantaría que nos pusieras cuál es la que tú has practicado o con cuál resuenas mucho más y te ha dado mejor resultados. O la que conoces. O la que conoces. Una que creo que todos casi no fallamos en esta es con los libros. Ya fuera, por ejemplo, que abres la Biblia, o sí. ya sea que abres un libro como Libromancia. de Osho. Libromancia. ¿Libromancia se dice? Sí. Ok, ese es muy, muy padre porque es como cuando nos contesta la vida. Yo con eso era todo. Qué guapos. Bueno, pues ya saben, compartan el video, pónganle me gusta. Si les gustó este video de tipos de adivinación, pues ahí nos lo comentan. ¿Cuáles se saben ustedes? ¿Cuáles se saben ustedes? Y a ver qué más se les ocurre. Pero ustedes coméntenos y ya saben que siempre leemos todo. Les mandamos un abrazo muy, muy grande. Y pues recuerda siempre que, aunque no está presente, el pitonizo siempre está vigilando, observando Siempre todo te lo está que viendo. sucede. Siempre. Siempre te está viendo. Siempre está desarrollando su pitomancia, ¿no? ¿Eh? Sí.